Muy buenos días. Otro lunes de invierno para comenzar con nuestra semana económica, el quinto capítulo de esta tercera temporada. Como siempre, y antes que nada, quiero agradecer el valioso aporte de todas las empresas colaboradoras de ICARE, sin quien sería imposible realizar no solo este programa, sino también todas las actividades que ICARE tiene durante el año, tanto abiertas para público como para sus colaboradores. Y hoy día, ¿de qué queremos hablar en esta mañana de lunes de invierno? Bueno, no estamos en invierno todavía propiamente tal, estamos en otoño, pero está bastante parecido al invierno. Queremos hablar de mercado de capitales. Resulta que el mercado de capitales es este lugar donde se encuentran los capitales chilenos, pero donde la realidad es que muchas personas no saben bien lo que es. Fíjense ustedes que, por ejemplo, con los retiros, la gente, y se conversó mucho, había mucha información en los periódicos respecto de que el mercado de capitales había sufrido serias consecuencias. ¿Qué significó eso? ¿Qué significó que los retiros afectaron el mercado de capitales? ¿Qué consecuencias tienen movimientos en el mercado de capitales sobre las personas de a pie? ¿Qué consecuencias tienen sobre la dueña de casa? ¿Qué consecuencias tienen sobre las familias? Para eso vamos a hablar hoy día con dos grandes invitados. A mí, lado derecho, tengo a Jennifer Soto, máster en Finanzas e Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, miembro del Círculo de Honor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sí. Ha sido directora de empresa en diversas organizaciones estatales, actualmente es directora, no voy a nombrar los lugares, además de la Fundación Camino, que acoge a jóvenes vulnerables. Parte del Consejo Financiero de los Fondos Soberanos del país y profesora part-time del Máster de Finanzas de la Universidad de Chile y del Máster de Finanzas e Inversiones del ESE Business School. Muy bienvenida, Jennifer, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Michelle, por la invitación y qué entretenido poder conversar contigo, con Klaus y poder aportar un poquito, un granito de arena a esta conversación. Y a mi izquierda tengo a Klaus Kempfe, ¿así se dice? Mira, bien. Estudió Ingeniería Civil, Matemática y Magíster en Economía Aplicada. Hoy está a cargo de Portfolio Solutions a nivel regional para Credit Corp Capital Asset Management y previo a eso se desempeñó como portafolio manager de portafolios balanceados, supongo que en el mismo Credit Corp, ¿verdad? En varios lugares. En varios lugares, perfecto. Muchas gracias, Klaus, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación, muy interesante poder estar acá para aportar un granito de arena, ¿no? Así es, y empecemos desde lo bien básico. Yo sé que hay muchas personas que quizás les va a sonar muy básico, pero para otros la verdad es que se habla mucho del mercado de capitales, pero no se entiende demasiado qué es. ¿Qué es el mercado de capitales, Jennifer? Bueno, el mercado de capitales es cuando uno observa el mercado donde se transan instrumentos que están registrados en algún lugar, por ejemplo, en la Comisión de Mercado Financiero. Y ahí podemos ver lo que son acciones, bonos de empresa, bonos bancarios, bonos de tesorería, y también involucra los instrumentos que pueden aportar los bancos también, como los crédito hipotecario. Todo eso es parte de un conglomerado, de un grupo de instrumentos que forman parte del mercado de capitales. Entonces, cada vez que nosotros vemos estas cosas que se transan en bolsa o cada vez que nos vemos instrumentos que nos puede ofrecer un banco, por ejemplo, estamos frente a instrumentos del mercado de capitales que forman parte de este círculo, de este tema global. Perfecto. Klaus, cuando nos hablan, ¿no es cierto?, de este mercado en que se transan bonos de empresas, bonos bancarios, ¿no es cierto?, bonos de tesorería, bonos del Banco Central, cuando hablamos de acciones, cuando hablamos de instrumentos transables que no necesariamente son acciones ni bonos, hay otros instrumentos transables, ¿en qué le afecta eso a la gente de a pie? De repente podemos partir un paso más atrás, porque cuando uno dice bonos, yo creo que ya es una palabra que de repente es un poco compleja, o acciones, de alguna forma. Perfecto, cuando uno piensa en mercado de capitales, tiene que pensar como en este sistema circulatorio que hace que el dinero fluya de un lugar a otro, ¿cierto? O sea, lo básico es que hay necesidades de inversión en un lugar, ¿cierto?
y hay necesidades de ahorro en otro lugar. Entonces, hay personas que tienen dinero que por alguna razón no están ocupando hoy día, y hay entidades o otras personas o compañías que tienen proyectos de inversión o ideas que necesitan esos recursos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, ahí aparece como el caso de uso natural, ¿cierto? En donde tú tomas dinero desde una persona que no lo necesita hoy día o que puede ahorrar, ¿cierto? Y lo pones a trabajar en una idea, perdón, que de alguna forma puede generar valor a todo el mundo, ¿cierto? Pero que no se podría realizar si no existiera este capital de alguien que confía, ¿sí? Con eso uno dice ya tenemos un valor, o sea, no es necesario después empezar a hablar la rentabilidad. Muchos proyectos, muchas cosas que nosotros vemos alrededor no existirían sin el mercado de capitales. Uno no podría construir un edificio sin el mercado de capitales, uno no podría hacer una startup tecnológica sin el mercado de capitales. Las compañías que uno ve grandes hoy día, como Apple, Microsoft, nunca podrían haber crecido si no hubiera existido el mercado de capitales. Entonces, es necesario porque este ahorro tiene que poder plantearse, invertirse, y después para poder invertir en un mercado de capitales, que yo lo pienso así, o sea, antes teníamos el trueque, después pasamos al dinero y después pasamos al mercado de capitales. Es como el 3.0 del intercambio. O sea, en el fondo, déjame ver si estamos en lo correcto. En el fondo tú tomas todos los ahorros, ¿no es cierto? Y para no buscar específicamente a aquel inversionista que está interesado, haces como un fondo, ¿no es cierto?, donde se transan todos los ahorros, y todos los que necesitan esos ahorros para invertir, los compran, ¿no es cierto?, de alguna manera les entregan una rentabilidad, los compran y los utilizan para invertir. Y por lo tanto es el lugar donde se congregan tanto los ahorrantes, todos los que tienen, en el fondo tienen flujos de dinero que no van a ocupar en el momento, pero que pueden necesitarlos a futuro, y todos los que necesitan dinero en este momento y no tienen los recursos para poder hacerlo. Y por lo tanto es este lugar donde se transa, que es igual que el mercado de bienes. Es en el mercado de bienes, ¿no es cierto?, para no hacer trueque, que es justamente lo que tú dijiste, no encontrar justo el que quiere papas y compra cebollas. Lo que hacemos es ir a un lugar donde se transan papas y cebollas, yo vendo las papas y compro las cebollas. Bueno, acá lo mismo, vendo los ahorros y compro, ¿no es cierto?, los instrumentos que me representan esos ahorros. Y por eso, Michelle, es importante que esto esté más o menos en equilibrio, porque esta oferta y demanda tiene que estar relativamente equilibrada para que no hayan shocks. Y bueno, seguramente vamos a hablar de un tema, pero por ejemplo el tema de los retiros fue un shock, porque hubo exceso de oferta de papeles, porque las AFPs tenían que salir a vender estos instrumentos que habían comprado con estos ahorros, y nadie estaba al otro lado para poder comprarlo porque el ahorro se estaba yendo. ¿Por qué tuvieron que salir a vender? Cuéntame cómo funciona eso, porque la gente también entiende que las AFP, ¿no es cierto?, las administradoras, que son simples administradoras, es un banco con un fin especial, que es administrar los fondos de pensiones, y estas administradoras, cuando les dicen usted tiene que entregarle a los dueños de su plata un determinado monto, ¿no es cierto? Monto que, por cierto, además fue grande. No solo fue grande, sino que, dado que las administradoras de pensiones lo que administran son fondos de pensiones, o sea, fondos de largo plazo, no están preparadas para entregar un monto en efectivo, tienen inversiones a largo plazo. Y lo que tuvieron que hacer es salir a liquidar inversiones, inversiones que tenían una duración mucho más larga probablemente que lo que se necesitaba en ese momento para el mercado. ¿Cómo influyó esto? ¿Qué significó esto en términos del mercado de capitales? ¿Cómo lo estresó? Mira, primero, para los órdenes de magnitud, el pic de ahorro de las AFP fue 215 mil millones de dólares más o menos, antes, previo pandemia, previo crisis social y todo esto. 2/3 del PIB aproximadamente. Más o menos. Llegó a ser un 80% del PIB. Y cuando se sacaron los recursos, de estos 215 mil millones, sacaron 50 mil millones. O sea, es un porcentaje importante. Esto se ha ido... Casi un cuarto. Se ha ido, este ahorro que tenía la AFP y que era parte de todos nosotros, era un ahorro que se ha ido generando en mucho tiempo. Entonces, llegar a esos 215 mil fue un proceso en donde las AFPs tienen que hacer el trabajo de diversificar, de buscar las posiciones. De hecho, un proceso de 40 años.
larguísimo. Entonces, que de un momento a otro saquen al FP 50.000 millones, de verdad que es algo que se generó con tanto tiempo. Sacarlo de una vez, que fue un 2021 o 2020-2021, donde tú, es muy rápido ese proceso. Entonces, obviamente, las FP son son gente súper preparada, entonces obviamente que no quería destruir tampoco el mercado de capitales local nomás, y un porcentaje importante de lo que tuvo que salir a vender, tuvo que ir a venderlo afuera, porque en el fondo si salía a vender toda esa cantidad de plata, que imagínate el volumen, destruye el mercado de capital. Entonces tuvo que hacerla por los dos lados, buscando los papeles que tenían mayor liquidez o los activos de mayor liquidez para no... liquidez quiere decir que pierdes menos entre los que los vas transando, el bid y offer, o sea, las puntas de compra o de venta, esos precios, está un poco más cerrado. Cuando uno quiere vender algo que nadie lo quiere comprar, de verdad que para poder venderlo tienes que bajar demasiado el precio. Y eso pasó acá también, los spreads subieron un montón, que en el fondo... cuando salían a liquidar un papel, y uno dice con respecto a la tasa libre de riesgo, que es la tasa de tesorería o Banco Central, los papeles se transan con un spread porque el riesgo que tienen adicional. Ese spread es una tasa adicional, y que en el fondo cuando las FP salieron a vender estos papeles tuvieron que aumentar mucho ese spread, porque al final no había gente que estuviese dispuesta a comprarlo, porque también estaba el riesgo de que tocaran a las compañías de seguro, justamente que compran tasas largas igual que la FP. Por lo tanto había un nerviosismo en el mercado, que en el fondo decía, bueno, tenemos que calmarnos, hay que vender más afuera, el aceptar lo que he hecho se nos va a desarmar, no va a ser lo más eficiente, pero es lo que podemos hacer mientras tanto para no destruir este mercado. O sea, un shock demasiado importante que, claro, trae consecuencias posteriores, las tasas de interés que vamos a seguir hablando. Y tuvo consecuencias no solo en el largo plazo, ¿no es cierto?, sino que también en el corto plazo, porque en el corto plazo lo que pasó es que el valor de los fondos que teníamos, dado que se tuvo que salir a liquidar más barato de lo que se debió haber salido a liquidar, terminó bajando. Pero hubo otras consecuencias. ¿Qué otras consecuencias tuvimos en el mercado? De alguna forma, disculpen, el mercado de valores chileno es un mercado pequeño, ¿cierto? Entonces, como bien estaban diciendo, las AFP tuvieron la obligación de salir a vender primero los activos internacionales para poder hacer la liquidez en la cantidad de días disponible, y que la verdad a cada persona le llegara lo que le tenía que llegar ese día. Entonces, las AFP cumplieron un rol de poder ejecutar muy rápido eso. Pero las AFP son grandes para Chile, entonces finalmente si ellas salían a liquidar los activos chilenos en el día 1, iban a generar impactos importantes, pero con el tiempo ellas sí tenían que ir restableciendo su política de inversión, porque hay una política de inversión que tiene de alguna forma el objetivo de maximizar la rentabilidad para los ahorrantes y los pensionados, ¿cierto? Y de alguna forma para poder llegar ahí, ellos necesitaban volver a tener la cantidad de activos internacionales que originalmente tenían. Para hacer eso, tuvieron que ir de a poco vendiendo activos chilenos. Entonces, en el día 1 no los vendieron para poder tener la liquidez, pero los 2 o 3 años siguientes han tenido que dejar de participar de manera tan activa del mercado local para poder restablecer el portafolio de inversión que maximiza la rentabilidad de los ahorrantes. Eso ha generado que los activos locales tengan un desbalance. Antes había algo como un balance en donde había necesidad de ahorros y ahorros que estaban canalizados a través de las AFP, y ese match funcionaba de alguna forma. El hecho de que las AFP desaparecen en parte genera un desbalance que lo que genera implícitamente es que el precio del dinero se vuelve más caro. Entonces, como el precio del dinero en este mercado del dinero se vuelve más caro, es más difícil emprender, ¿cierto? Es más difícil comprar una casa, o es más difícil hacer inversión para las compañías grandes también. Entonces, de alguna forma, cuando el dinero se vuelve más caro, que es lo que ocurrió posterior a los retiros, porque los impactos de los retiros, o sea, los retiros fueron en un periodo acotado, pero los impactos de los retiros todavía los seguimos viviendo, pensando que las AFP todavía no han retomado el tamaño relativo al PIB que tuvimos en algún momento, que permitía, ¿cierto?, que este flujo de capitales hiciera match. Hoy día todavía ese match no está completo, y por eso es más difícil comprar casa, por eso es un poco más difícil conseguir dinero para emprender. Por eso las mismas compañías grandes a veces dicen, ok, voy a hacer una nueva planta para producir tal cosa, y
y hoy día, dado que el dinero es más caro, ese proyecto no sale y eso significa que implícitamente no hay trabajo, porque construir esa planta nueva genera trabajo y después la operación de la planta nueva genera trabajo, y eso también reduce en parte la productividad de mediano plazo del país, porque este capital que fluye a través del mercado de capitales normalmente es súper competitivo, entonces financia proyectos que realmente aportan un valor agregado al país de muy buena calidad. O sea, tenemos entonces al final que este mercado de capitales, que uno lo ve tan lejano, ¿no es cierto?, al final influye muy directamente a través del precio del ahorro, al final. O sea, el precio tanto sea de cuánto me va a retornar lo que yo ahorre, como cuánto me va a costar lo que pido prestado. Y a través de ese mecanismo no solo nos afecta lo que vimos todos, ¿no es cierto?, y que todavía existen consecuencias, que es que el mercado de créditos hipotecarios se achicó en forma gigantesca, los plazos se acortaron, en los 30 años ya hoy día no sé si volvieron, pero ya no existían por mucho tiempo, los 25 tampoco, incluso en algunos bancos los 20 fueron bastante escasos, ni hablar de financiar el 100% de la compra de una vivienda, ¿no es cierto? También se achicaron los porcentajes de préstamo y los costos de endeudarse subieron a niveles, retrocedieron más de 10 años en términos de tasa. Y claro, eso es una consecuencia muy negativa, no solo en términos del acceso a la vivienda, sino también en términos de crecimiento, porque este costo más caro hace que invertir sea más caro, y si invertir es más caro, se invierte menos, y por lo tanto hay menos empleo y menos crecimiento. Ahora, ¿qué ha pasado posterior a eso? ¿Estamos en la normalidad ya? ¿Volvimos a la normalidad? No. Todavía yo creo que podrían haber momentos en donde podríamos ver una mejor tasa, pero tenemos que hacer cosas para eso. Yo eché mucho de menos como avances con respecto a productividad, crecimiento y hacer algo por el tema de la... Tú dices en la cuenta pública. Sí, en la cuenta pública eché mucho de menos esos temas. Mira, para que pongamos esto como aterrizado, el stock de vivienda en Chile está en los máximos históricos. O sea, en el fondo, viviendas disponibles para la venta hay muchísimas. Y el rango de precio es entre 2.000 y 4.000 UF. Si nosotros pensamos en una vivienda de 3.000 UF y la financiamos al 80% con las tasas de hoy día, que digamos 5,5, da un dividendo de 460.000 pesos. Entonces, las personas tienen que tener 4 veces por ese dividendo como ingreso. Si nosotros lográsemos que bajasen los spreads, porque estamos todavía con un spread muy alto, los spreads deberían bajar más. Si los spreads empezaran a bajar y lográramos llegar a 100 puntos base, menores de tasa de un 5,5 a un 4,5, el dividendo cae un 13%, que es muchísimo cuando uno lo ve en el sueldo. Y eso hablando con 20 años. Si yo le sumo esto a 30 años y hago los dos efectos, el dividendo me cae en un 22%, o sea, me cae 100.000 pesos. Entonces un dividendo de 453 me pasa a 353, que eso de verdad que 100.000 pesos para el sueldo que tengo que tener 4 por es mucho. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para que esos spreads vuelvan a estar más bajos. Ahora, tenemos varios temas ahí que podemos hablar después. Hay unos incentivos que hubo en el año 2000, que aquí yo lo echaba mucho de menos, que yo creo que el problema de fondo aquí es que hay un montón de edificios, edificaciones paradas, gente que no puede comprar su vivienda, que le sale súper caro, y no hacemos nada con respecto a eso. Entonces, en los años 2000 hubo un beneficio tributario de que uno podía descontar de tu base imponible el dividendo completo. Entonces, yo creo que deberíamos volver a esas políticas que eran buenas, en una época que no había tanta inflación como hoy día. En el fondo, sí había este problema de shock de oferta, poca demanda, y por lo tanto se puso los de hecho, propuestos. previo a la cuenta pública, el sector de construcción salió justamente a decir, oye, ¿por qué no volvemos a lo que se hizo previamente, que fue estos incentivos? Sí. Que permitían que la gente pudiera, ¿no es cierto?, deducir de la base imponible el dividendo completo, y no solamente el interés, que eso pega mucho más. Y mira, hay un montón de normas que dicen que tiene que ser que un ingreso mayor que esto no. Yo creo que no estamos en el momento de poner palitos. En el fondo,
hoy día son bienvenidos los inversionistas, son bienvenidos el que quiera comprar vivienda. Yo creo que en el fondo tenemos que reactivar esto porque al final estamos teniendo un montón de construcción que no está no empiezan los inicios de construcción porque no saben cómo va a estar la demanda. Entonces, tampoco podemos poner palitos a la rueda porque en el fondo queremos vaciar un poco esto y volver a reactivarnos, movernos. Entonces, ojalá que fuese al dividendo completo, ojalá que no hubiesen topes, o sea, en el fondo deja que el mercado vuelva a fluir. Yo creo que eso falta mucho. Y por otro lado, vemos un gobierno que está emitiendo mucho papel porque tiene que financiar gasto que es de corto plazo, no vemos como gasto de tanta inversión, por lo tanto tampoco es que genere mucho, que yo diga me va a mejorar la productividad en el futuro lo que estamos gastando. Entonces, bueno, es lo que yo entiendo que es mucho más gasto corriente. Por lo tanto, esa demanda por recursos está compitiendo con la demanda de recursos que puede tener un corporativo, que por lo tanto toda la poca demanda por papeles en este equilibrio se lo está llevando el tesorería que está emitiendo. Entonces no hay espacio para ir a los bancos a emitir a buenos spreads, bajar los spreads de los bancos y eso transmitirlo también a las personas. Eso falta. Entonces, este equilibrio, yo creo que hay que ser mucho más eficiente en el Estado, hay que tener una ley que prohíba que se legisle por un nuevo retiro, hay que dar certeza jurídica con respecto a eso, no puede haber más retiro, certeza jurídica, tampoco escuché nada de eso, eficiencia del Estado, tampoco escuché nada de eso, eso me llama mucho la atención. Y otra cosa, si nos vamos para el tema cuando Chile creció mucho, en los años 90, ¿qué cosa nos potenció? Eso fue el gobierno de Lagos con el tema de infraestructura, que vino un montón de infraestructura, y de verdad que se logró crecer mucho. Hoy día, claro, hay 17.500 millones de dólares en infraestructura que se va a licitar de aquí al 2028, algo así dijo el presidente. Me parece perfecto, pero es algo que se patea siempre y nunca está. Bueno, de hecho hace más de 10 años que llevamos con este plan de infraestructura y que no se ha consolidado nada. Nada. Entonces tampoco hay medidas para destrabemos esto, que estas cosas se puedan hacer. Es tan importante la infraestructura para el desarrollo del país, cuánto aporta en el PIB, que deberíamos estar con nuestras energías en eso. La infraestructura, si fuese realmente los 17.500 millones, yo no sé el gobierno de dónde piensa que va a sacar esa plata, que son recursos de largo plazo. Infraestructura de largo plazo se financia con recursos de largo plazo, por lo tanto financiamiento de largo plazo que hoy día está un poco de capa caída. Entonces, si el gobierno pensara en los dos demandantes fuertes de instrumentos de largo plazo, que son la AFP y las compañías de seguro, AFP, ¿cómo pueden comprar infraestructura? A través de créditos sindicados. Ellos pueden comprar créditos sindicados, pero las tienen dentro del mismo bucket el mismo paquete de activos alternativos, en donde hay private equity que pueden rentar mucho más, por lo tanto no van a comprar esta infraestructura. Y por otro lado tenemos las compañías de seguros que podrían hacerlo esto, pero en el fondo sin esas oportunidades serían ellas nomás que podrían comprar estas 17.500 millones, porque los bancos, que también tienen que acompañar a las compañías de seguro en esto, porque son tramos largos y la ley así lo pide, que en el fondo en un crédito sindicado que compra una compañía de seguro siempre esté un banco con un porcentaje al menos, tiene que tener la capacidad de poder financiarse también en largo plazo. 17.500 millones es mucha plata. Entonces, si de verdad creemos en eso, tenemos que creer con las políticas necesarias para que esta creencia se haga realidad. Y por lo tanto, ir a legislar con los dos grandes actores que son los financistas de esto, o ir junto con los bancos, que son la AFP, que no podrían porque compite con eso, y las compañías de seguro que están escuálidas igual, porque al final no ven muchas oportunidades ahí de inversión. Entonces al final hay que acompañarlas. ¿Cómo ves tú el tema, Klaus? Yo creo que al final lo que efectivamente necesitamos es dar certeza jurídica, pero dar certeza jurídica no solo para las inversiones, sino también para los capitales. O sea, de alguna forma, lo que uno ve es que los capitales locales probablemente no alcanzan. O sea, yo creo que un poco lo que tú estás diciendo, las AFP, las compañías de seguro, los ahorros que nosotros tenemos, o sea, funcionan, pero no son suficientes. Para que realmente Chile crezca, necesitamos una certeza jurídica que permita que los capitales internacionales también puedan venir. También en algún punto, que uno rememora 2019, claro, uno decía, no queremos capitales, no queremos licitaciones, no queremos muchas cosas. Entonces, qué bueno que hoy día estamos un paso más adelante. Yo creo que hemos vuelto un poco al camino del desarrollo, pero ha sido lento. Las licitaciones toman mucho tiempo. O sea, una licitación que comienza el 2018
va a tener su primer peso gastado probablemente el 2021. Entonces no es algo que sea la solución ahora, pero para poder estar listos para que ese capital pueda llegar, efectivamente tenemos que dar certeza jurídica, tenemos también que preocuparnos mucho por la deuda pública. O sea, yo creo que se ha conversado poco, pero desde el 2008 hasta el 2020, 2021 inclusive, las tasas de interés en el mundo estuvieron muy bajas. Eso permitió que endeudarse fuera relativamente barato. El costo de la deuda era más o menos barato. Entonces Chile, por ejemplo, podía tomar deuda a UF más 1%, UF más 0,5%. Hubo un punto en que incluso Chile podía endeudarse a UF negativa. Eso permitía que todas las tasas para el resto de los involucrados o que necesitaban recursos fueran mucho más bajas. El contexto internacional hoy día ha hecho que las tasas estén más altas, pero también estamos más endeudados. Entonces es una combinación muy nefasta, muy complicada, porque efectivamente de cara a lo que viene hacia adelante, hoy día tener 40% del PIB de deuda no es lo mismo que tener 40% del PIB de deuda cuando tu deuda era UF más 0, porque esa deuda es relativamente fácil de pagar. Pero hoy día que tu deuda es a UF más 3% o incluso más a veces, tienes que correr contra la inflación, tienes que pagar la inflación y además tienes que ponerle 3% adicional. Si el país crece a 2%, no dan los números. Entonces, no estamos en un punto de 100% de deuda PIB, que hay otros países que están mucho más complicados y que su base imponible es mucho más, su base de tasa de interés que pagan es mucho más relevante, como puede ser, no sé, Brasil, o Colombia, o el mismo Estados Unidos, que esta subida de tasa les pega fuerte. Pero una de las cosas que hemos hecho bien en Chile en la historia ha sido la macroeconomía. Siempre nuestra dificultad ha sido la microeconomía. El problema es que toda la macroeconomía se complica cuando tus tasas de interés empiezan a subir. Estábamos en un escenario en donde el mundo permitía que hiciéramos cualquier cosa y las tasas igual eran bajas. Los próximos 10 años van a ser súper diferentes a los últimos 10 años. Vamos a tener más inflación en el mundo, va a haber más competencia por recursos, por todo el cambio energético, por todo el cambio de dónde están domiciliados las plantas. Entonces, todo eso va a hacer que el mundo tenga más competencia por recursos, las tasas de interés van a estar más altas y eso va a significar que Chile vamos a tener que hacer un esfuerzo aún mayor para poder atraer esos capitales internacionales, que son la única forma que tenemos realmente de poder, de verdad, desarrollar el país. Hay países que como Irlanda, por ejemplo. Irlanda era un país pobre dentro de la Comunidad Europea y hoy día, dado que tiene un mercado de capitales que funciona y ha potenciado su certeza jurídica y además se transformó en un hub financiero y hizo de las finanzas un producto de exportación, por ejemplo, logró de alguna forma estar por sobre el promedio del ingreso per cápita que Europa. O sea, no que un barrio complejo, sino que de verdad mejoró mucho la calidad de vida de todas las personas. Nosotros nos hemos farreado los últimos 24 años, ¿cierto?, de un desarrollo, de poder ser un hub financiero. Chile está lejos y lo sabemos. Y todos los que hacen microeconomía te dicen, ok, poner una planta en Chile de X, Y, Z es súper difícil porque después llevarlo a otro lugar el costo de transporte te hace muy caro y por lo tanto la ventaja que tienes que tener en costos tiene que ser demasiado grande. Pero nosotros, cuando hablamos de servicios, no tenemos ese problema, porque hoy día se pueden transferir esos servicios por internet a costo cero a cualquier lugar del mundo y en los próximos 10 años también. Entonces tenemos que pensar en un modelo de desarrollo que tenga que ver con eso, pero eso requiere capitales, requiere una certeza jurídica para que los capitales se sientan cómodos y no tengamos de nuevo oleadas de salida de capitales que son súper naturales. O sea, cuando uno no ve certeza regulatoria de los mismos mercados de capitales, pero también seguridad alrededor, ¿cierto? Ahora que está de moda la seguridad, porque es una necesidad, esos capitales necesitan seguridad. Hay empresas internacionales que dicen, ok, yo invertiría en Chile, pero no me estoy sintiendo cómodo de mandar expatriados a vivir a Chile. Eso no puede pasar, porque eso hace que nos volvamos a quedar atrás, y la única forma de llegar al desarrollo es permitir que estas compañías internacionales puedan generar valor en el país, porque dan trabajo, y dan trabajo con remuneraciones en promedio mucho más altas que el promedio que se da en Chile. Entonces, al final, cuando nos abrimos a eso, mejoramos la vida de todas esas personas que pueden participar en esa cadena. ¿Hoy día somos competitivos?
El mercado de capitales, me refiero. Yo creo que lo que ha estado pasando en el mundo es que hemos tenido una globalización que hace que la competencia ya no vaya solamente con los 3 países que tenemos alrededor nuestro. O sea, yo creo que si vemos los 3 países que tenemos alrededor nuestro, somos competitivos. ¿Sí? No necesariamente en algunas cosas somos mejores, en otras cosas no, pero yo creo que sí somos competitivos. O sea, tú te refieres Bolivia, Perú, Argentina. Efectivamente, Perú compite con nosotros, ¿cierto? Yo trabajo en una empresa peruana con mucho gusto, ¿cierto? Y el mercado de capitales en Perú tiene dificultades igual como los chilenos. Somos competitivos en eso, comparado con Bolivia, con Argentina, un mercado que se ha destruido. Bolivia nunca existió, o casi mucho tiempo sin existir, y en Argentina se ha venido destruyendo. O sea, hoy día, para financiar un proyecto en Argentina o comprarse una casa en Argentina, hay que hacerlo al contado. Si uno no tiene el efectivo, no hay nada que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de ir hacia allá, porque hubo un punto en que queríamos ir hacia allá, ¿cierto? Entonces tenemos que olvidarnos de ir hacia allá, pero tenemos que pensar en Irlanda. O sea, esos son modelos que realmente pueden funcionar. Pensar en Noruega, bienvenido, cheque. O sea, me encantaría hacer Noruega, pero no tenemos petróleo, entonces no es lo que vamos a hacer. Hoy día la competencia es mucho mayor y Miami nos ganó. O sea, hoy día, digo Miami porque es donde está el hub financiero latinoamericano hoy día, y tal vez tenemos que buscar cómo equiparar nuestro mercado financiero o algunos de los servicios que podemos dar desde acá para efectivamente competir con mercados financieros internacionales que dan la certeza jurídica para que los patrimonios estén ahí. Eso no quiere decir que hoy día no seamos competitivos en tecnología. Efectivamente hay productos o hay fintechs que están generando valor hoy día en Chile, que están generando productos que son diferenciados y que finalmente las compañías americanas pueden comprarlas. Estoy pensando no solo en los corner shops, que son más del mundo real, mucho más tecnológicos. Ex-corner shop. Sí. Habemos viudas. Exactamente. El tener que confirmar cada vez me vuelve loco, pero bueno. Lo que sí hay es que de repente, no sé, el otro día hablaba con un amigo que vendió su empresa de consolidación de cartera, ¿cierto? Ahora que estamos en todo el mundo de Open Finance, ¿cierto? Y poder integrar toda la información de diferentes fuentes. Hicieron hoy en Chile, con programadores chilenos, una consolidador de patrimonios, ¿cierto? Y lo vendieron a una empresa internacional que hace esto, y hoy día este negocio que se hizo acá es la plataforma que usan en el mundo para administración de patrimonios de Family Office. O sea, hay cosas que podemos hacer, hay cosas en donde somos competitivos, pero efectivamente la seguridad, tanto física como regulatoria, yo creo que es el paso 1 para que nos vuelvan a mirar. Cuando estamos hablando de seguridad, Jennifer, y cuando estamos hablando de ser competitivos en el mundo, yo creo que hace 15 años todavía existía la posibilidad de ser un hub financiero, ¿no es cierto? Y era como la aspiración que teníamos todos de que Chile lograra convertirse en un hub financiero. Aspiración que ya olvidamos, ¿no es cierto? Porque nos quedamos muy atrás. ¿Qué necesitamos? ¿Dónde tenemos que hacer los cambios hoy día? ¿Dónde hay que apretar los tornillos para avanzar en ese sentido? ¿Tenemos todavía alguna opción de ser Finlandia de Latinoamérica? Mira, yo creo que tenemos que ordenar primero nuestra casa. Tenemos varios desafíos. Yo creo que se puede hacer en paralelo, pero primero yo creo que tenemos que partir con revivir nuestro ahorro. Tenemos que volver a retomar esa senda en donde a través de AFP y compañías de seguro desarrollamos el mercado de capital en largo plazo con inversiones de largo plazo. Yo creo que las medidas hay que partir un poquito por eso. Ordenar nuestra casa para que podamos tener como mayores alternativas de ahorro, de inversión, de crecimiento. Yo creo que de verdad que tenemos cosas que podemos hacer. La infraestructura es un tema importante que nosotros deberíamos empujar, pero empujar de verdad, porque una cosa es dar anuncios a través de concesiones. A través de concesiones, pero que se hagan las concesiones, que se destraben las concesiones. De verdad que la infraestructura mueve al país completamente, da empleo, genera demanda por activos, genera oportunidades de inversión entretenida, con certeza jurídica, porque el modelo de asociación público-privada en Chile tiene una base bien fuerte y sólida.
pero la estamos como descuidando un poco. La credibilidad que ha tenido detrás de esto, que siempre se genera, que está en la cartera de inversiones que viene, y al final uno la ve y como que dice ya, son buenos deseos, pero en realidad más allá de buenos deseos no es nada más. De verdad que hay que hacer algo para que esas inversiones de verdad se destraben y tengan la certeza jurídica que siempre hemos tenido para que las personas puedan invertir ahí. ¿Cómo cambiamos la certeza jurídica? Porque hemos hablado harto de certeza jurídica, pero ciertamente hay algo que no está funcionando en este reloj. Hay cosas que se licitan y después hay una demanda cursada de que no era tal cual, que hay que echar para atrás, que ese permiso no estaba, que hay demanda. Entonces al final yo creo que hay que partir con una cosa bien estudiada y entregada, sanitizada, y que en el fondo cuando ya se parte la concesión haya el apoyo de que esa concesión siga adelante, no endosarle al concesionario el problema, porque al final desde las bases que partió mal. Por tanto, esa certeza uno la tiene que tener para poder invertir, porque son muchos recursos en donde uno va a recibir el retorno en el muy largo plazo, porque primero tengo que construir todo esto y partir con todo ese riesgo en la parte de la construcción, que es alto, y más encima de esta irregularidad o inseguridad de si me van a decir que pedir algo más después o algo no, y que tengo que compensar más. Esas cosas tienen que estar desde antes. Y por el lado del ahorro, yo creo que deberíamos, de verdad que tenemos que hacer cosas para que la gente se premie el ahorro, para que se premie el ahorro. O sea, ¿El FUT influyó? Sí, influye de todas maneras, porque al final evita que las empresas puedan seguir teniendo ese colchón de ahorro que es muy valorado para poder hacer inversiones. Eso dejó mucho más débil el ahorro que teníamos en el país. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer todas estas medidas que ayuden a fomentar de nuevo y retomar esta senda, porque las AFP han recuperado entre rentabilidad y un poco más de aporte los fondos, pero les falta mucho todavía para llegar a los niveles que teníamos antes. No sé, debemos estar como 180.000 millones de dólares y éramos 220.000, 215.000 millones, nos falta todavía por llegar. Hay que fomentar, no sé, aumentar los tramos para que la gente ahorre más. El tema de la discusión del 6%, o sea, al final es tan largo esto, de verdad que necesitamos ahorrar más. O sea, esa discusión hay que destrabarla luego, estas cosas políticas de repente que no terminan nunca. Yo creo que hay que destrabar luego el 6%, la gente tiene que ahorrar más, el beneficio de la PBI debería ser más grande también. Sí, es bienvenido el ahorro, ¿por qué tiene que ser con ese tope? O sea, hoy día necesitamos recuperar ahorro, aumentemos ese tope. Tenemos un montón detrás, están como tontas de repente, pero cuando tenemos un momento como el de hoy día, tenemos que ser mucho más generosos en el sentido, todos trabajemos para que este ahorro vuelva a existir. Ahora, para el tema de las viviendas, que yo creo que ese otro tema, también tenemos que tratar de hacer esto lo que te contaba, el tema del dividendo, que se pueda descontar directamente, sin tope. Ahora, algo que está en consulta, que es súper bueno, que ojalá que funcione como corresponde, que las AFPs tienen una norma en consulta ahora en donde pueden invertir en mutuo hipotecario. Las AFPs pueden invertir, pero en el fondo no tiene mucho sentido. Pero lo pueden invertir a través de fondos de inversión con títulos securitizados o que tengan que ver con créditos hipotecarios detrás. Y a pesar de que es un activo alternativo, no va a competir por igual que pasaba los créditos sindicados, por el tema de los alternativos como private equity, sino que va a estar como un bucket o un espacio distinto. Va a tener un límite de inversión distinto, y en el fondo, en ese caso, sería súper valioso si es que a la AFP esto sea conveniente para ellos también, entrar a través de estos fondos y fomentar un poco más que se den más crédito, y de repente eso podría bajar los spreads de los mutuos hipotecarios, porque en el fondo a medida que aumenta la demanda también bajan las tasas, y eso podría ir fomentando también que la gente pueda tener acceso a tasas más bajas. Yo creo que eso está súper bien encaminado, que seguramente fue algo también pensado con la asociación, me imagino que fue así, porque está bien encaminado y espero que funcione. Pero ese tipo de cosas nosotros debemos estar pensando también, fomentar el ahorro acá, premiar el ahorro, tratar de que la gente se formalice, fomentar de alguna manera que la gente se formalice. Briones tiene un montón de ideas para eso, que me parece súper interesante, que lo podríamos inventar alguna vez, para que la gente se formalice y tenga su previsión, y en el fondo hay una compensación después con los impuestos negativos que se pueden hacer, que es bien interesante, pero es importante que todos nos formalicemos y que mayor base de contribuyentes también podamos contribuir. ¿Cómo afecta a todo este mercado de capitales futuro? Porque al final no podemos vivir del mercado de capitales pasado, lo que tenemos que tratar de hacer es alimentar el mercado de capitales futuro. Y en la medida que el mercado de capitales es más grande y más profundo, ¿no es cierto?, definitivamente es mejor para el país. ¿Cómo afecta
las leyes que están en discusión hoy día en el Congreso, la ley de, ya no sé cómo se llama, pacto fiscal, o sea, que en el fondo un pedazo del pacto fiscal es la parte que tiene los impuestos, ¿no es cierto? Y dentro de los impuestos hay un impuesto a las ganancias de capital, que afecta directamente al mercado financiero. Hay medidas del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Esta idea de no permitir que lo que haya sido pagado por la empresa sea reconocido por las personas para el pago, y por lo tanto generar un doble pago de impuestos. Todo eso, ¿no es cierto? Y unido a que, por ejemplo, el actual proyecto de ley de pensiones sigue incluyendo un préstamo, que ahora ya no se llama retiro, se llama préstamo, pero yo no sé cómo tú puedes obligar a alguien a pagar un préstamo, ¿no es cierto? Sí. Al final sigue siendo un retiro, especialmente cuando la persona va de vuelta y te dice, sí, pero es mi plata, ¿por qué tengo que devolvérmela a mí mismo? O sea, ¿cómo están afectando el mercado de capitales? Necesitamos, a veces yo he dicho en varias ocasiones que lo que necesitamos hacer es lo que antiguamente llamábamos, ¿no es cierto?, apretar el cassette y poner rewind, ¿no es cierto?, rewind, pero nosotros de chicos decíamos rewind. Exacto. Lo dais vuelta con el lápiz. O lo dábamos vuelta con el lápiz cuando se acababa la pila, porque además funcionaban con pila. Entonces, ¿cómo nos están afectando estas variables y qué tenemos que hacer en términos de las propuestas? Tenemos que ser más cuidadosos en términos de las propuestas, en los efectos secundarios, porque yo creo que me da la sensación que no se piensa en ningún efecto que vaya más allá de la recaudación, por ejemplo. De nuevo, volviendo un poco atrás, el mercado de capitales, cuando ve estas leyes, de alguna forma, ve varias cosas. Lo primero es que ve el contexto donde se están produciendo estas leyes. Entonces, cuando los inversionistas internacionales o los locales están dedicando un porcentaje alto de su tiempo a analizar la política, es principalmente porque hay incertidumbres políticas que hay que analizar y efectivamente eso encarece los costos del capital. Entonces, lo primero es que, independiente de la ley que se esté discutiendo, cuando el ambiente no es técnico, objetivo y de generar consensos, eso y que debilita las institucionalidades, eso ya impacta el mercado de capitales porque finalmente uno entiende cuál es el contexto. Si todas las personas que están poniendo plata y decidiendo en qué invertir o en qué no invertir son personas inteligentes que no solamente ven a quién le voy a prestar, ven en qué país le voy a prestar y en ese país cómo está el contexto, la institucionalidad, la certeza jurídica. Entonces, el contexto es súper importante. O sea, una misma ley discutida de manera profesional es muy distinta a una ley discutida gritándose o totalmente distinta. Después, quiero separar, porque hay algunos efectos de estas leyes que tienen que ver con productividad, ¿cierto? O sea, y competitividad desde el punto de vista de una empresa normal o de una persona que quiera trabajar más o que quiera trabajar menos. Entonces hay un montón de impactos que tienen que ver con, como tú decías, recaudación, productividad y con la economía misma. Desde el punto de vista del mercado de capitales, si uno entrara a detallar el mercado de capitales, efectivamente somos un país que necesita más ahorro, 6% de ahorro adicional para la AFP, check. Necesitamos 10% más. O sea, el 6 es como el desde. Yo aspiro a vivir hasta... Es lo mismo para el mercado de capitales, que ese 6% vaya a la cuenta individual, a que vaya un porcentaje o el 100% al Estado. Obviamente, perdón, el 6% es súper importante para el mercado de capitales. Si uno analiza exclusivamente el mercado de capitales, si ese 6% va completamente al mercado de capitales, efectivamente lo dinamiza mucho más rápido, genera baja los precios del dinero y eso permite que haya más crecimiento también, a pesar de que el objetivo principal de alguna forma es que haya mejores ahorros y mejores pensiones. O sea, el objetivo principal es más ahorro, mejores pensiones, por eso necesitamos ese 6% para cada una de las personas, efectivamente. Pero para el mercado de capitales, esto lo dinamizaría y multiplicaría. O sea, de alguna forma, como yo decía, que el mercado de capitales es como la forma 3.0 de intercambiar dinero. El hecho de que ese dinero esté en el mercado de capitales genera un efecto multiplicador
que no tiene impacto en el gasto corriente, ¿cierto? Pero sí tiene impacto en este crecimiento exponencial del país. Entonces, de alguna forma, este dinero en el mercado de capitales permitiría efectivamente que el país aproveche sinérgicamente eso, pero no es el objetivo principal del 6% adicional, pero sí tendría un efecto multiplicador que haría que todas las personas tengan más oportunidades, habría más trabajo, lo cual permitiría que haya más formalidad, lo cual permitiría que haya más ahorro y que finalmente ese 6% tenga un impacto mucho mayor en el largo plazo, no solamente del 6%, sino de la rentabilidad de ese 6%. Pensando en ese 6%, el hecho de que esté en el mercado de capitales por, no sé, 20 años, o sea, una persona que hoy día tiene 40 años, que todavía le faltan 20, 25 años más para jubilar, o una persona que tiene 30 años, que le faltan, no sé cuándo vamos a jubilar después, pero 40 años más para jubilar, de alguna forma, cuando uno calcula el efecto multiplicador, es brutal. O sea, voy a mirar hacia atrás, porque hacia adelante no sabemos los retornos, pero de cada peso que hay hoy día en las AFP, 2 los puso el mercado de capitales. 1 lo puso el ahorro. Y 2, estoy usando el mercado de capitales. Rentabilidad. Son rentabilidad. Cuando digo mercado de capitales, como para poder materializar de que este mercado de capitales es el que permite esa rentabilidad. Entonces, si ese 6% efectivamente lo ponemos en el mercado de capitales, no solo dinamizamos el mercado de capitales, sino que se genera un efecto multiplicador para los ahorros, y estos ahorros crecen mucho más. Yo creo que esta discusión del 6% no tiene mucho sentido, porque para cada persona que está ahorrando, 16% de ahorro todavía es poco. Deberíamos tener 20. Entonces, pensar que de ese 6 no lo vamos a dejar para las personas es asegurar que en 20 años más vamos a tener el mismo problema que tenemos hoy día. Y peor. Entonces, la esperanza de vida está subiendo, y a buena hora. O sea, yo también quiero vivir hasta los 100 años. Entonces, eso es una súper buena noticia, pero de alguna forma tenemos que entender que este mercado de capitales, con este dinero invertido acá, permite un desarrollo mucho mayor. Efectivamente, tenemos que preocuparnos de las personas que no están llegando a fin de mes, jubilados, que no tienen lo mínimo. Eso no puede pasar. Tenemos que preocuparnos ahí. Pero este 6% es muy poco para pensar en repartirlo. Entonces, tiene que ir directamente al mercado de capitales, porque es la única forma de multiplicarse y llegar al final, porque si no, los números de pensiones no dan. 6% es poco, pero en el mercado de capitales es más. No, y lo que pasa ahí es que este problema que tenemos de financiar pensiones hoy día es un problema que se va a ir agrandando, porque cada vez vamos a ser más viejos. Entonces es un tema que se va agrandando, entonces es un parche que necesita ir creciendo. Entonces es un mal parche la cuestión de pasarle parte de esto al actual pensionado. Ese es un problema que tiene que solucionar a través de la PGU, otros temas, pero en el fondo lo importante es que no tenemos que, para no volver a parchar y hacer esto, tenemos que aumentar el ahorro de cada persona en sus cuentas, porque necesitamos tener esta base para poder vivir más tranquilos en el futuro. Así que yo creo que, y bueno, y si fuese, para el mercado de capitales es más o menos lo mismo, pero sí, si fuese un porcentaje para financiar pensiones corrientes, obviamente que hay una parte que se va a ir más a manejar plata de corto plazo y no tanto para largo plazo. En el fondo era un porcentaje que la AFP van a tener que mantener mucho más líquido, porque son pensiones corrientes que tienen que ir financiándose con esto. Pero lo clave es que ese 6% con igual interés va compuesto en el tiempo va creciendo. Va a ser, imagínate, hoy día tenemos 10% que permite tener las pensiones que tenemos. Ese 6%, si yo no lo invierto, en el largo plazo va a ser como que hubiéramos ahorrado un 1 o un 2. Entonces, esa es la diferencia. Si ese 6% queremos que sea realmente un 60% más, tiene que ir al mercado de capitales como este 10%. Pero si ese 6% no va al mercado de capitales, cuando lleguemos a las pensiones futuras en 40 años más, ese 6% va a representar solamente un 20% de aumento de pensión y no un 60% de aumento de pensión. Yo creo que eso es lo que no se está discutiendo hoy día y lo que me gustaría que se ponga sobre la mesa, porque son datos objetivos que realmente van a hacer la diferencia en 40 años más.
Bueno, ahí hay un tema bien de debate de la política, ¿no es cierto? Que en general los temas de largo plazo cuesta mucho que se debatan, porque justamente a la gente le interesa el hoy más que el mañana, eso, tasa de descuento intertemporal, ¿no es cierto? Y a los políticos en general también le quieren mostrar hoy, no le importa tanto mañana. No le importa tanto mañana porque quieren el voto ahora, ¿no es cierto? Así que eso es un tema que, o sea, de hecho hay mucha literatura al respecto de cómo son los ciclos y qué culpa tienen los políticos los ciclos por sus preferencias intertemporales. Pero más allá de eso, lo que hemos visto son dos cosas nuevas en el mercado. Una es que hubo una fuga de capitales de capitales chilenos, que estamos hablando de la gente que tenía más recursos y más ahorros, que se llevó, que antes guardaba su plata en Chile y que ahora ya no la guarda en Chile, sino que guarda un porcentaje o la totalidad afuera. Sí. Y la invierte afuera, ya no la vuelve a invertir en Chile. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es que tanto en el mundo como en Chile ha aumentado la volatilidad, o sea, esto de que hoy día vemos que un día el tipo de cambio sube 20 pesos y al otro día baja 20 pesos, o que la bolsa sube 6% y después baja 5%, eso no se veía antes. No. Cuéntenme cómo afectan esos dos factores al mercado de capitales. Mira, el tema de la volatilidad primero afecta muchísimo que la gente no puede entender que en el fondo, como hay tanto inversionista extranjero comprando instrumentos en Chile, que puede entrar y salir, y eso hace que en el fondo las tasas también cambien, que un instrumento de renta fija tiene mal puesto el nombre, porque no es renta fija, o sea, en el fondo tiene un valor de mercado y ese valor de mercado no es fijo, varía de acuerdo a las condiciones de mercado de cada día. Y este flujo de inversionistas extranjeros que entra o sale de Chile aumenta la volatilidad que uno está acostumbrado tal vez a la renta variable, pero no estaba acostumbrado a la renta fija. Entonces, claro, Klaus, tú hiciste unos análisis y era muy interesante porque la volatilidad de los fondos de pensión en el que se supone que debería ser menos volátil, está altísima por lo mismo, porque hay estos capitales que entran y salen y que hacen que la volatilidad de las tasas de interés sea más comparada con renta variable. Pero pensemos entonces como políticos, no dejemos a nadie entrar al mercado de capitales. Porque eso sería la solución política, ¿no es cierto? Si es que los mercados capitales están afectando la volatilidad y los precios, ¿no es cierto? Y los hacen variar mucho, mejor cerramos el mercado capitales. Yo creo de todas maneras que es distinto, porque esa volatilidad uno tiene que aprender a vivir con mercado abierto, uno tiene que aprender a vivir con esas volatilidades. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados nosotros. Y hicimos los fondos pensando en el menos riesgo con el en vez de pensar en cómo hacer el asset allocation y hacerlo más de renta fija. Tal vez los fondos deberían decir, mira, value at risk o otras cosas, la volatilidad máxima que tiene que tener esto es tanto, no sé, como que uno podría pensar en otros modelos distinto a decir el asset allocation del A es mucho más renta variable y del E es mucho más renta fija, porque al final la volatilidad ya se te enredó toda esta cosa de que en Chile ya no somos así. Tal vez habría que pensar de nuevo de cómo separar los fondos, como en términos de riesgo-retorno, en un Markowitz, no tengo idea, que pensar algo distinto. Yo creo que la volatilidad es una cosa que uno tiene que aprender a vivir con ella en la medida que nos queramos más abrir. Yo creo que uno tiene que aprender a vivir y tener sus ratios y sus coberturas como corresponde para poder minimizar los efectos. Pero claro, cuando estás obligado a invertir todo en renta fija y si llegara a tener más volatilidad, así te dice la ley, lo que pasa es que hay que pensarla de nuevo. En cuanto a lo primero que tú contaste de los capitales, que era algo raro en Chile, que ocurría, porque los chilenos nos sentíamos muy seguros de lo que teníamos en Chile. Teníamos un país que estaba creciendo mucho, un país ordenado, seguro, en donde la inflación estaba relativamente estable, buenos accesos a buenos instrumentos, bien profesional y todo. La gente confiaba en que manejara la plata en Chile, en la empresa chilena, en los bonos. La gente estaba muy tranquila acá. Lo que pasa es que cuando nos llegó esto de la crisis social y todas estas medidas como que vamos a destruir el sistema y lo vamos a cambiar todo, la gente se asusta. Esta sola incertidumbre, la misma que a los extranjeros les cuesta venir a Chile cuando ve esto. A los chilenos también, que tienen toda su plata acá, dicen, ¿sabes qué? Me ha costado tanto este ahorro, y gente que con mucha plata y gente que no tenía tanta plata, igual sacó
lo que pudo de Chile e invertirlo en dólares y tener un portafolio más normal, porque en general en el mundo uno ve portafolios mucho más diversificados, no todo el mundo tiene toda su plata en su país. Acá teníamos algo que creíamos en esta maravilla de lo que era Chile, vivíamos en un mundo Bilzipap al parecer, pero claro, hoy día salieron y yo creo que es muy difícil que vuelvan a entrar, porque ya el susto lo pasaste, al menos para esta generación que vivimos esto. Está difícil que uno diga, ¿sabes qué? Me la voy a traer toda, ya estoy tranquilo, volvimos a lo que éramos. No, falta mucho para eso. Entonces, hay plata afuera, los argentinos le pasó, los argentinos tienen toda la plata afuera. No sé. Y nunca volvió. Y nunca. Cuesta mucho que eso. Una vez que ya sale, cuesta mucho que vuelva, porque está el temor, ya lo viviste, ya te asustaste, no estás seguro. Entonces, faltan varios gobiernos más o varias como hechos concretos que puedan fortalecer nuestro sistema financiero y el mercado de capitales para que en unas décadas más tal vez puedan retornar un porcentaje, pero yo creo que uno aprende y uno cree y dice, ¿sabes qué? Fue tan doloroso esa sacada de dólares porque todo el mundo compraba dólares cada vez más caro y fue tan doloroso sacarlos que volver a sentir eso de nuevo, yo creo que era un estrés no menor de toda la gente que sentía que sus ahorros estaban yendo y las AFPs como caían también. Entonces al final fue bien estresante para el mercado. Como nosotros estamos en Chile, a veces uno pierde la magnitud de lo pequeño que somos en el mercado de capitales internacional. Entonces, para poner como orden de magnitud, hay un índice internacional que es el MSCI All Country World, que es el índice como el gold standard de acciones internacionales. En ese índice Estados Unidos pesa 60%. Países emergentes como un todo, incluyendo China, Brasil, todos los países, pesa como un 12%. Chile en el índice completo pesa como un 0,4%. O sea, hemos crecido. Cuando yo empecé en esto pesaba 0,2. Sí, está en ese rango, entre 0,2 y 0,4 dependiendo. El tema es que cuando uno arma un portafolio de alguna forma, uno quiere diversificar riesgos. Y cuando uno quiere diversificar riesgos, quiere tener un portafolio diversificado. Y hay diferentes formas de hacerlo. Y uno dice, ok, la clase 1 te dice, no compres solo una acción, sino que compra 20 o 30. Ya mucho más que 30 no aporta, pero efectivamente no comprar solo una, sino que comprar varias. Pero después uno se pone más exquisito de alguna forma y uno dice, bueno, no quiero comprar las 30 en el mismo país, porque de alguna forma lo que hay detrás son factores de riesgo. Y Chile es un país que todavía tiene factores de riesgo muy marcados y muy puntuales. O sea, el precio del cobre, o sea, hablamos del precio del cobre todos los días porque nos pega, porque hace la diferencia para Chile si el precio del cobre toca 5 o no toca 5 y el dólar cae de 1.000 a 900 o quizás a dónde va a terminar yendo. Entonces, cuando uno piensa en esos capitales que estaban invertidos, estaban súper sobreponderados Chile, en el sentido de que Chile es pequeño, pero no solamente Chile es pequeño, sino que al tener una industria que no está tan diversificada como la industria de Estados Unidos, al final yo cuando compro 1, 2, 3, 4, 5 acciones, 20 acciones, 30 acciones, igual en Chile uno no está comprando más que 2 o 3 sectores, o sea, no hay mucha diversificación. Entonces, lo natural siempre habría sido que los portafolios estén como están hoy día. Como Jennifer decía, la razón por la que no estaban ahí es porque Chile crecía mucho. Había algunas leyes, comentaste el food, también impactaba, ¿cierto? Pero los portafolios de personas naturales efectivamente estaban muy invertidos en Chile porque veíamos valor, había crecimiento y no había tanto riesgo. Entonces uno pone en la balanza rentabilidad y riesgo y las dos cosas salían. Teníamos mucho crecimiento con una percepción de riesgo muy baja. Yo creo que de hecho éramos un poco ingenuos. Sí. Pensábamos que había muy poco riesgo, pero como había harto valor, lo teníamos cerca. Siempre hay un home bias, porque uno ve lo que está alrededor y uno se siente más cómodo a veces invirtiendo en algo que puede ver, que invirtiendo en una compañía diversificada en el mundo que uno a veces no lo siente tan cercano. Ese movimiento fue natural, en el sentido de que fue una diversificación de un portafolio y hoy día los portafolios de los grandes patrimonios en Chile parecen más a un portafolio de una persona en el mundo y no solamente de una persona en Chile. La pregunta es cómo reencantamos, aparte de ese portafolio, porque el portafolio completo no va a volver, pero cómo se puede reencantar una parte de ese portafolio. Y efectivamente hay que tener proyectos que sean más interesantes que los que uno puede conseguir afuera, y para eso tenemos que tener crecimiento
y tenemos que hablar de tecnología. O sea, a mí me pasa que cuando hay una cuenta pública en donde no hay un plan de tecnología de, ok, todos los niños a los 12 años deberían empezar a programar, para que en 10 años más realmente tengamos un pool de programadores o un pool de capacidad o de capital humano que nos permita estar preparados para el desarrollo futuro. Entonces, si no decidimos, tenemos que elegir 1, 2, 3 cosas y ponernos en la punta en esas cosas. Somos un país chico, no vamos a estar en la punta en todo, pero si tomáramos 2 o 3 cosas, un plan estratégico para el país en donde pudiéramos estar ahí, esos capitales, yo te aseguro que vuelven a financiar esos proyectos, porque cuando hay proyectos buenos no ha habido falta de capitales. Lo que hay falta es de una decisión estratégica que mueva al país como un todo y que nos permita estar a la vanguardia en ciertas cosas. Estados Unidos se puede dar el gusto de que el 2, 3%, 4% sean súper especialistas y que a lo mejor otras personas no necesariamente sean tan especialistas, pero nosotros vamos a tener que elegir y tenemos que elegir las batallas y no las estamos eligiendo. Estamos teniendo discusiones muy políticas y muy poco orientadas a generar valor en el largo plazo para el país. Y para mí la educación es clave. Y si bien Chile no tiene una mala educación para el contexto que tenemos alrededor, yo creo que podríamos tomar una decisión estratégica de decir, ok, necesitamos niños mucho más tecnológicos. Y vamos a enfocarnos en un programa. Japón lo está haciendo hoy día, por ejemplo. Está diciendo, ok, vamos a cambiar nuestra malla. Nosotros estamos enfocados en las ESI. Está bien, pero yo creo que tenemos que complementar, tenemos que ser todos cultos, tenemos que ser todos buenas personas y llevarnos bien con la gente de al lado, ¿cierto? Pero también tenemos que tener un foco, y yo no soy experto en educación, no sé cómo hacerlo, pero me gustaría un país que en 20 años más dijera, somos buenos en estas 3 cosas, no solo en extracción de cobre. Yo creo que gran parte de lo que ha hecho este gobierno ha sido volvernos más extractivistas. Lo cual no es la solución. Obviamente eso va a financiar lo otro, pero también llevamos 20 años en que el cobre nos va a financiar lo otro, o 30, y no hemos llegado ahí. Efectivamente, yo creo que la salida de capitales fue muy dolorosa. Tenemos que volver a incentivar que parte de esos capitales vuelvan con proyectos, con decisiones de largo plazo. Y la volatilidad no aporta, obviamente, en ese contexto. El fondo ha tenido harta volatilidad. Yo creo que es un desafío también explicar cómo es el ciclo de vida de un pensionado, o el journey, como les gusta decir, el viaje del cliente, ¿cierto? Este journey o este viaje del pensionado desde que parte aportando a los 20, 25, 30 años, cuando parte aportando, ¿cierto? Hasta que se jubila. Finalmente, ese vértigo de la jubilación es un vértigo que no es tan real, pero como uno no entiende, muchas veces efectivamente se genera un vértigo muy grande. Pero la línea entre estar no jubilado y estar jubilado efectivamente no es tan marcada. La plata que yo tengo invertida, si es que yo me jubilo en la AFP, sigue invertida en lo mismo. Entonces, podría no haber, o sea, no hay una transición. Obviamente, si uno compra una renta vitalicia, eso sí hay un cambio de administrador, pero finalmente la tasa de reemplazo que te da una renta vitalicia, esa tasa implícita que está cuando te dicen cuántas UF te va a jubilar, también tiene que ver con las mismas tasas de interés que estás invertido en el fondo E. Entonces, se mueven. Hay cosas que podemos mejorar, por supuesto, más información, se puede trabajar en que la cartilla del SCOMP, ¿cierto?, que le llega a cada persona que se va a jubilar, sea más fácil de entender. Yo le digo las de mis 2 papás y me cuesta. Y de verdad creo que hay trabajo que hacer para poder hacerlo más transparente y que no se genere ese vértigo, porque ese vértigo, esa sensación de incertidumbre, efectivamente reduce o perjudica la percepción de una buena política pública que tenemos dentro del sistema de pensiones. Nosotros en Chile tenemos un buen sistema de pensiones. No alcanza para todos, hay personas que tenemos que complementarlas, pero si uno va a ver España, Italia, o sea, hay países que están en franca camino de colisión, o sea, van a destruir su sistema de pensiones en los próximos 10 o 20 años,
Y nosotros estamos pensando mejorar el que tenemos, pero no estamos pensando que es un sistema que va en colisión en los próximos 10 años. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, se pasó muy rápido. Yo creo que quedaron hartos temas todavía por discutir. Así que vamos a ver cómo podemos abordarlos más adelante. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias, Klaus, por estar aquí esta mañana. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren volver a escuchar esto, basta con que entren a www.icaretv.cl y nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias.